que podamos arrancar como es, esperando que la palabra que se proclame sea palabra de Dios que edifique nuestras vidas. Dios, qué bueno eres. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias, Dios, porque nos permite rendirte culto libremente. Dios, nos disponemos ahora a proclamar tu palabra. Yo he hecho mi asignación, he hecho mi reflexión. Y tú conoces todas mis debilidades y todos mis defectos. Supera todos y cada uno de ellos en este momento, Padre. De manera que sea tu palabra lo que salga por mi boca. Y que seamos todos edificados. Así como ya tu palabra me ha hablado a mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hace algunas semanas empezamos con una línea de clases en la que hemos estado hablando, la semana pasada empezamos con el sumo sacerdote. Hablábamos de edificar en la roca, ese canto que se entonaba ahora. Iba a tono no solamente con edificar en la roca, porque dice que estoy firme, sino que ya está hecho, y es lo que estamos proclamando hoy en ese trabajo del sumo sacerdote. Vamos a estar proyectando, no lo vamos a leer ahora, pero parte de esa clase de hoy en Hebreos 4, de los versos del 15 al 16, porque ese sumo sacerdote que por lo menos en la clase de nosotros se explicó de arriba abajo, ahí me cayó como anillo al dedo, porque es la intención que se tiene, y esa es la idea en un culto nuestro donde de principio a fin tú y yo nos vayamos con una idea integral del mensaje de Cristo que se quería llevar. Y nosotros vamos a estar abordando la parte del pecado en nuestra prédica. Hace algún tiempo yo compartía con dos jóvenes muy amados y me traían una pregunta. Uno de ellos me preguntaba si tatuarse era pecado. Y yo comienzo a explicarle, o empezamos a hablar, a dialogar, porque yo no soy de los que impone respuestas, ni de los que pienso que tengo el sartén agarrado por el mango, que tengo toda la verdad. Yo no soy de eso. Y empezamos a hablar, pero mientras yo estoy hablando con él, me percato que su inquietud era un poquito más profunda, que él realmente no me estaba preguntando por un tatuaje. Él no me estaba preguntando por eso. Su inquietud o su confusión era una que tú y yo tenemos en muchas ocasiones como cristianos. Lo que estaba escondido detrás de su pregunta, quizás hasta sin él saberlo, era ¿qué es el pecado? ¿Qué es pecado? Y eso tú y yo nos lo preguntamos con mucha frecuencia. Y vuelvo y digo, a veces hasta sin darnos cuenta. La noción que tenemos del pecado, el concepto que tenemos de lo que es pecado. Porque vivimos toda una vida de creyentes hablando de esto, hablando de pecado. Se supone, ¿verdad? Decimos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y mira, el ser humano en su propia naturaleza necesita una estructura que le permita vivir ordenadamente. Yo creo que eso es algo que tenemos bastante claro y lo vemos en nuestra sociedad civil, una sociedad de ley y orden. Eso es lo que pretendemos vivir. Pero alcanzar esa estructura en ocasiones no es tan fácil. No es tan fácil porque es un proceso en el cual yo voy aprendiendo unas cosas y en el cual yo voy pudiendo discernir qué está bien y qué está mal para mi vida. Yo voy aprendiendo a tomar decisiones, yo voy aprendiendo a considerar las consecuencias que esas decisiones o esas acciones puedan tener, que muchas veces no lo hacemos. Hay personas que hablan y actúan sin pensar en las consecuencias. Así que es un proceso largo en el que yo voy aprendiendo y que puede tomar toda la vida. Y para nosotros que somos cristianos, ese proceso lo hacemos fundamentado ¿en qué? Fundamentándonos en la palabra, en la Biblia. Ese es el tema de los discípulos de Cristo, de la convención de este año y de todo el año. Inspírate en la palabra de Dios. Pues nosotros lo hacemos inspirados en la palabra de Dios.
porque esa es nuestra guía y ahí buscamos esa estructura para un orden correcto de vida. Y yo te dije que es un proceso largo y complicado. Complicado porque la respuesta no siempre es la misma a todas las preguntas. Distinto a lo que muchos pueden pensar, lamentablemente la respuesta no siempre es la misma a todas las preguntas. Si tú y yo como creyentes podemos entender que Cristo es la respuesta, pero sabemos que eso significa un poquito más. Es que en Cristo está la respuesta a nuestras necesidades. Pero a toda pregunta que le haga un joven, un no creyente, quien sea, a toda necesidad en su vida, por favor no le diga Cristo. Necesitan un poco más. Porque necesariamente o no necesariamente ellos entienden que en Cristo está la respuesta, ni entienden lo que implica el concepto de Cristo. Y eso es lo que yo te digo, que es complicado. Por eso es que es un proceso de aprendizaje. Sin embargo, hay una tendencia al ser humano a resistirse a los procesos. Eso es normal. Nos resistimos a los procesos y no queremos aprender. Y eso me pasa a mí porque, oiga, estamos en una sociedad del microondas. Nosotros no queremos pasar por un proceso de aprendizaje. Yo quiero que tú me dejes listado. Usted entiende ese concepto, ¿verdad? Se nos hace difícil y nos toma más tiempo aprender el fundamento a que tú me des digerido el listado. Y entonces preferimos que en la iglesia nos den precisamente eso. Un listado, lo hacemos. Desde testimonios que yo he escuchado, una anécdota que nos ha contado un amigo nuestro en el pasado, Inés, que hasta una llamada recibió una vez para ver si le podía echar brandy al bizcocho, porque la receta decía que llevaba brandy al bizcocho. Oye, eso pasa, eso es real. Usted y yo no queremos reflexionar, no queremos pensar en muchas ocasiones. Queremos que otro asuma la responsabilidad por mí y me diga, no hagas esto, sí haz esto. Y eso es una tendencia natural en el ser humano. Por eso es que programas, y yo no voy a mencionar marcas aquí ni compañías, pero yo no sé si usted se ha dado cuenta que programas de pérdida de peso tienen tanto éxito, no necesariamente con aquellos que van al programa, sino en términos de sus ventas. Porque muchos de ellos tienen un listado y hasta tienen las comidas preempacadas ya para que usted rebaje. Y son famosos esos programas, se llenan de clientela, pero ¿qué sucede? Usted en ocasiones baja 20, 30 libras, 40, 50. El problema es que los resultados en muchas de las ocasiones no son sostenibles, porque no hay quien aguante toda una vida comiendo de ese listadito o de ese menú de comidas. Y cuando llegue el momento difícil donde no tengo el platito, quizás me trataron de enseñar, pero yo no quise también. Yo no sé qué me voy a comer. Y típicamente el resultado no es sostenible. Y eso, te repito, que nos pasa a nosotros. Pero en nuestras iglesias nosotros no queremos hacer eso. En nuestras iglesias nosotros queremos tener o fomentar el crecimiento, formar creyentes fuertes, en relaciones robustas con Dios, creyentes que maduren y que puedan aprender en ese proceso a tomar decisiones correctas cuando la vida le arroja situaciones difíciles que no son tan claras. Que aprendan en ese proceso a tomar decisiones, a actuar correctamente, que aprendan a definir qué es pecado y qué no es pecado. En otras palabras, la iglesia no está en el negocio de darte los pescados. La iglesia está en el negocio de enseñarte a pescar. En ocasiones te tiene que dar el pescado para estabilizarte. De eso no hay duda. Claro que estamos ahí también para suplir lo material. Pero yo no te puedo dar el pescado toda la vida. Yo prefiero que aprendas a pescar. Y no te limites únicamente a la tilapia que yo te puedo dar, sino que tú puedas pescar otra diversidad para que te alimentes. Y en eso está la iglesia. Mira,
Este dilema de lo que es el pecado, desde muy temprano, la iglesia se ha enfrentado con él. Esto no es nuevo para nosotros. A veces pensamos que nadie ha pensado en esto antes que nosotros. Desde muy temprano la iglesia de los primeros siglos está lidiando con este tema. Uno de ellos, o dos de ellos, dos grandes exponentes, teólogos, uno de ellos declarado hereje en un momento dado, pero hoy nos damos cuenta que no estaba tan equivocado en muchas cosas. Pelagio y San Agustín, Agustín de Hipona, Agustín, como usted le quiera llamar, yo creo que ese lo conocemos un poquito más. Estos dos seres protagonizaron lo que fue probablemente la pugna más grande sobre el pecado que haya habido. Eran álgidas las pugnas en ese entonces. No había Dish ni DirecTV. Se dedicaban al debate y tomaba un poquito más tiempo el que se pudiera propagar la información. Ellos protagonizaron lo que fue probablemente la pugna más grande en la historia de la iglesia sobre el pecado. Mira las diferencias básicas entre ellos, porque ciertamente, y esto es allá para el finales del siglo IV, pero principalmente a principios del siglo V, mira las diferencias entre ellos. Para Pelagio, el pecado era una acción con la cual nosotros íbamos en contra de la voluntad de Dios. Pero San Agustín decía, no, espérate, no. El pecado no es una acción solamente. El pecado no es una mera acción. El pecado es una condición. Ahí se me va complicando la cosa. Porque entonces el pecado no es solamente lo que tú y yo hacemos, sino que el pecado también envuelve una condición. Claro está, San Agustín llegó a catalogarlo de una condición universal. Y eso tiene unas implicaciones en si tengo o no tengo responsabilidad sobre el pecado. Pero jamás y nunca fue lo que él pretendió, liberar al ser humano de su responsabilidad. Pero entonces tú y yo, siendo creyentes, hoy sabemos que nuestros actos sí implican pecado, pero que también nosotros entramos en condiciones de pecado y sumergimos nuestra vida en condiciones de pecado hoy. Y más aún, hemos optado por vivir una condición pecaminosa en ocasiones, siendo creyentes, y le damos la espalda a Dios. Y yo insisto, cuando te digo siendo creyentes, porque el mensaje es para todo el mundo, pero yo no pretendo que tú empieces a barrer para el lado y a decir amén, gloria a Dios, y pensar que esto le toca al que no ha aceptado a Cristo. Tú y yo vivimos condiciones pecaminosas hoy. Tú y yo, muchos, hemos tenido momentos que vivimos condiciones de pecado, y con esa condición, con nuestros actos, estamos dándole completamente la espalda a Dios, al Dios que hemos aceptado, al Dios que luego venimos aquí y decimos que es el Rey de nuestra vida, que es el Señor de nuestra vida. Siendo creyentes, insistimos en empujar los límites. Usted sabe lo que son los límites, ¿verdad? Los linderos, las líneas. Lo hacemos consciente o inconscientemente, pero hemos insistido, porque tengo una necesidad o pienso que tengo una necesidad, hemos insistido en seguir tirando la rayita un poquito más allá, de manera que la rayita, el límite, se adapte a la conducta que yo estoy haciendo y así la justifique. Y entonces yo estoy libre de pecado, yo estoy libre de una condición pecaminosa. Pero yo te anuncio que Dios no te llamó a estar justificando tu pecado. Dios no te llamó a estar moviendo los límites. Dios te llamó a reconocer el pecado y evitarlo en tu vida. Y como iglesia nos llamó a señalarlo, a señalar el pecado. Esa es la voz profética de la iglesia. Ahora bien, para actuar correctamente debemos ser capaces de identificar correctamente el pecado, porque si no morimos en la raya. Yo puedo venirte a hablar aquí de cómo debemos actuar, de esto, lo otro. Si en el ejercicio tú y yo no aprendemos a identificar correctamente el pecado, no hemos hecho nada. Aunque sí identificamos muchas cosas, y yo no tengo problema con eso, yo lo sé. Los cristianos identificamos muchas cosas que son pecados, sabemos identificarlas. El problema es que particularmente otras no las sabemos identificar, pero más aún nos pasan de frente, y de esto hablábamos un poquito en la clase,
nos pasan de frente y nosotros no tenemos conciencia alguna y ni tan siquiera nos dimos cuenta que son pecados. ¿Qué es lo que pasa? Que no estamos pensando. ¿Qué es lo que pasa? Que no estamos ejerciendo ese pensamiento crítico que nos lo dio Dios. Eso no te lo dio el diablo. Y nos lo dio para pensar. Nos los dio para analizar. Y vivimos entonces toda una vida ajenos a eso. ¿Y por qué principalmente? Principalmente porque desde pequeños nos han endoctrinado. Nos han endoctrinado con un concepto simplista de lo que es el pecado. Piensa si es o no es verdad que desde muy pequeños nos han insertado en esa educación bancaria. Aquí tengo maestros y saben perfectamente lo que es el sistema de educación bancaria, donde yo le abro la tapa de la cabeza al nene y deposito ahí como si fuera un banco todo el conocimiento. Ahí está, llévatelo, no lo cuestiones, no lo pienses, esto es el conocimiento como un sistema, que el conocimiento se imparte de aquí hacia allá únicamente, y los que están allá no están envueltos en el proceso recíproco del conocimiento, del aprendizaje. Y típicamente nos hemos envuelto en eso, en un concepto simplista, y esto nos lleva a una falta de conciencia en muchas de nuestras conductas pecaminosas. Yo hago un paréntesis aquí. Si nos han insertado desde pequeños en ese endoctrinamiento simplista del pecado, ojo y cuidado en cómo sigues endoctrinando para adelante, porque no lo podemos hacer con nuestros hijos. Ojo y cuidado. Yo no estoy diciendo, y vuelvo y repito, aquí hay maestros y expertos en la conducta humana que conocen mucho más que yo de esto, pero yo estoy consciente que hay una etapa en la niñez que necesita que las cosas sean negro y blanco. Se les daña el sistema, no podemos empezar, hay que enseñarle unos parámetros. El problema es que hay otras etapas que llegan muy temprano en la adolescencia, si no antes, donde el niño o el adolescente empieza a darse cuenta que no todo es blanco y negro. Papi, mami, espérate, es que hay cosas grises. El gris existe. Y tú y yo nos vemos cortos de las herramientas y queremos seguir impulsándolo. No cuestiones. Es blanco y negro. Cuidado. Si no tienes las herramientas, hazte de las herramientas necesarias, y para eso estamos aquí. ¿Por qué? Y en casa lo hemos vivido. Porque hay situaciones donde no todo es escoger entre el bien y el mal. Porque hay situaciones donde en una sola decisión las opciones tienen envueltos dos valores que están correctos. Y tú y yo no tenemos un buen sistema ético, que la ética no es otra cosa que el cuestionamiento crítico de los valores, del sistema de valores que hemos aprendido. Y tú y yo no tenemos ese sistema o esa ética cristiana para enseñarle al niño en una edad apropiada. Espérate, papito, mamita, vamos a sentarnos, vamos a analizar esto. Yo podría dar ejemplos, caigo en lo simplista inclusive, sobre eso, pero vamos a analizar esto. ¿Cuáles son los valores que están aquí? ¿Cuál pesa más? Y entonces los estamos llenando, le estamos dando herramientas para que sepan tomar decisiones correctas en esas situaciones grises, que por más que tú y yo las queramos negar, no van a dejar de existir porque tú y yo lo digamos. Y los equipamos para que tomen decisiones. ¿Cómo los equipamos y cómo toman esas decisiones? Fundamentados en la palabra. Ese es nuestro trabajo. Fundamentados en la palabra de Dios. Mira, ese simplismo y reduccionismo del pecado. Hemos llegado a tal punto en ese simplismo y reduccionismo que hemos limitado, privatizado y sexualizado el pecado. Qué interesante esas tres palabras. Hemos limitado, privatizado. Hay gente que políticamente hay gente que no le gusta esa palabra, privatizado, pero es que hasta con el pecado lo hemos hecho. Y sexualizado. Lo hemos limitado porque lo hemos pretendido encajonar en un listado de lo que es y no es pecado. Lo hemos privatizado porque tú y yo hemos aprendido únicamente a identificar si algo, el pecado individual.
Hablábamos en la clase, yo no sé si en todas las clases se tocó, pero estaba ahí en el texto. Hablábamos del pecado institucional, el pecado estructural. Usted sabe que hay personas que no saben ni qué es eso. Cuando el escritor de Apocalipsis, allá desde el primer siglo, después de Cristo, nos los está diciendo, está señalando el pecado estructural, la gran bestia. Y yo no vengo a predicar del Apocalipsis. Que en ese entonces era un gobierno, fine. Hoy día son gobiernos, pero también son instituciones. Son intereses que no van en el mejor interés del ser humano. Y nos pasa de frente a ti y a mí y ni nos dimos cuenta. Ni nos levantó la conciencia. Sexualizado, ¿por qué sexualizado el pecado? Sencillo, porque a veces parecería ser que la iglesia, dentro de ese listado limitado, ha pretendido ponerle límites al pecado en todo lo que pasa del ombligo a la rodilla en el ser humano. Y se nos fue la mente y el pensamiento crítico de todo lo otro que es pecado. Y lo que pasa de aquí a acá, eso sí es pecado. Mira, ciertamente, cuando yo hago uso indebido de mi sexualidad, a Dios le importa eso. Y es pecado. Yo no vine a decirte que eso no es pecado. Con todas las implicaciones que tenga. Fíjate que estoy hablando del uso indebido de mi sexualidad. Pero cada vez que no hacemos buen uso de los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos, también cometemos pecado. Cada vez que yo mal administro lo que Dios ha puesto en mis manos, por supuesto que cometemos pecado. Pero eso como que no me lacera la conciencia. Y esas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, yo te anuncio hoy que también incluye el cuidado de la creación de Dios. Pero eso no es espiritual. Si esto se va a destruir como quiera, lo que estamos es para pertrecharnos en la iglesia y esperar que Cristo venga. Decía el ejemplo en la clase de cómo es que podemos señalar, o hago el contraste ahora, señalamos la sexualidad y el pecado, que sí es pecado, pero podemos tener una actividad en nuestras iglesias, en cuestión de 2 horas se echan al zafacón 100 y pico de botellas de plástico y a nadie le rayó la conciencia, a nadie le lastimó la conciencia. Eso no es pecado, hermano. Destruir el planeta que Dios ha puesto en tus manos y en las mías no es pecado. Botar alimentos, que gloria a Dios, y lo puedo decir con la frente en alto aquí porque esta iglesia se inserta en la labor comunitaria. Pero botar alimentos cuando hay necesidad, sin hacer un mínimo esfuerzo de llegar a otro, eso no es pecado. Gastar desmedidamente aún en lo que yo no necesito, para complacer la vista de otros que ni siquiera le interesa mi vida, eso no es pecado. Yo creo que eso es pecado, hermano, hermana. Cuando robo, cuando cometo adulterio y cuando cometo fornicación, cometo pecado, claro que sí. Y eso lo sabemos. Pero igualmente, cuando no respeto la diversidad de aquellos que piensan distinto a mí, eso es pecado. Cuidado, porque la diversidad no está únicamente fuera de la iglesia. Aquí no somos muñequitos, nosotros muñequitos todos iguales, que pensamos iguales. Nosotros insistimos en que el cristianismo es uniformidad y que equivocados estamos. El cristianismo es unidad. Uniformidad, váyase a una escuela que todos tienen el mismo uniforme. Pero Dios nos ha llamado a la unidad, porque ni tú ni yo tenemos la verdad de manera absoluta, y eso tenemos que aprenderlo. Cada vez que soy partícipe de pleitos y contiendas, fuera y dentro de la iglesia, en lugar de ser un ente de cohesión y de unidad, estoy cometiendo pecado.
Cada vez que yo no hago eso que Cristo me llama, que me ha llamado a la unidad, a buscar la unidad entre los hermanos, estoy cometiendo pecado, y más allá voy al otro extremo y me convierto en un ente de disensión, en un ente de bochinche que le hace daño al hermano y la hermana. No caigamos en eso. No caigamos en eso, porque no estamos llamados a crear desunidad, desunión. Cada vez que le robo la dignidad a otro ser humano tratándolo con menosprecio, soy partícipe de una conducta pecaminosa. Tú y yo le robamos la dignidad en muchas ocasiones a otros seres humanos y los tratamos con menosprecio porque nos creemos más que ellos y miramos por encima del hombro. Y aunque te puedo dar ejemplos mucho más profundos, hay ejemplos tan sencillos como yo acabar de salir de aquí y levanté manos y di gloria a Dios y perdí la tabla ya con el primer mesero que no hizo las cosas como yo quería, que me está atendiendo y me está sirviendo en un restaurante cuando salí a almorzar. Y lo de cristiano se me convierte en cristino, y entonces lo trato con una soberbia, como si yo fuera más que esa persona porque está en la posición de servirme a mí. Y el Evangelio nos enseña todo lo contrario, que el que sirve está en una posición superior. ¿Cuántas veces hemos buscado nuestro propio bienestar por encima del bienestar común? Yo no te estoy diciendo que te descuides a ti. Tú tienes que buscar tu bienestar y tomar las decisiones correctas conducentes a eso. Pero tú sabes a lo que yo me refiero. En muchas ocasiones alamos como ala toda la sociedad, para mi lado. Y es innato en el ser humano. Pensar en el bien común es difícil, pero lo hacemos tú y yo en muchas ocasiones. ¿Cuántas veces para subir hemos necesitado minimizar o hasta aplastar al que tengo al lado? En muchos ambientes, en los trabajos, pasa mucho. Piensa, ojo, ten cuidado. Si para subir tienes que menospreciar y aplastar al otro, eso no es de Dios. Así no es que Dios quiere. Y te di el ejemplo del trabajo. Yo no quiero imaginar que eso pase en la iglesia. Porque a veces también pensamos, como las iglesias necesitan estructurarse de una forma para que puedan funcionar, la iglesia como institución se estructura de forma que en muchas ocasiones simulan a las estructuras corporativas para su buen funcionamiento. Algunos como que nos hemos confundido y pensamos que llegamos a una empresa más y queremos subir, como si en la iglesia se subiera. Pero nos pasa. Queremos subir. Y entonces, como copiamos tanto las conductas que hacemos allá en el ambiente privado, pues esas son las herramientas que tengo a mi haber, y para subir quiero aplastar a otro, menospreciar a otro. Ni afuera ni adentro, hermano. En ambos lugares es una conducta pecaminosa. ¿Cuántas veces hemos deshumanizado con nuestro trato a las personas que nos rodean? En ocasiones, a los más que nos aman. ¿Cuántas veces hemos deshumanizado, hemos cosificado? Perdona la palabra de domingo, pero te la voy a traducir. Tratado como cosa. Hemos convertido en objetos, en ocasiones hasta nuestra pareja. Y eso es deshumanizar. Y la salvación precisamente es la humanización del ser viviente, del ser humano. Pero estamos proclamando a Cristo aquí en la iglesia. Cuidado, que proclamando a Cristo yo no esté deshumanizando a los que me rodean. Que yo no esté robando de la dignidad a los que me rodean, porque eso es pecado.
y porque va un poquito más allá de los listados clásicos que nos hemos aprendido de memoria. Mira, te dije hace un rato que, y por eso lo hicimos, definir varios ejemplos y varias cosas que deben llamar nuestra atención sobre el pecado, porque es muy difícil combatir lo que no identificamos. Los médicos saben, y no me voy a poner técnico porque eso sí que no es mi área, y no tuve tiempo de escribirle a Sammy para corroborar, pero así que me voy bien general. Los médicos saben que sin diagnóstico no hay tratamiento, en general. Tan es así que sin diagnóstico el plan médico deniega. Me pasó a mí, me fui a hacer un laboratorio, al médico se le quedó unos códigos que aparentemente son los del diagnóstico. Tuve que pagarlo de mi bolsillo. Por eso fue que me lo aprendí. Tú y yo, sin un buen diagnóstico, si no identificamos, no podemos combatir el pecado. Es vital que como creyente puedas identificar responsablemente el pecado en tu vida. ¿Para qué? Como te dije, para que lo puedas combatir. Pero ya hemos hablado de lo que es pecado o algunos ejemplos que se nos hace más fácil dar ejemplos. Y es importante que lo identifiquemos en nuestras vidas. Pero mira, igual lo más importante es saber, porque la proclamación de la palabra tiene que culminar en esperanza. Si no, no fue proclamación de la palabra. Tan importante como es identificarlo, lo es saber que una vez lo identificas y nos arrepentimos, en Jesús tenemos a ese gran sumo sacerdote, quien de una vez y por siempre se entregó por ti y por mí, por amor. Yo no quiero dejarte en el discurso del pecado sin mostrarte dónde está la puerta. Jesús es el gran sumo sacerdote. Y por eso es que hemos estado hablando la semana pasada, esta, y continuamos la próxima, sobre ese gran sumo sacerdote. Y lo hemos estudiado en nuestras clases. Y eso quiere decir que en Él encontramos perdón y salvación. En la nuestra se definió ya muy bien la labor del sacerdote, y yo no voy a volver sobre esa labor del sumo sacerdote. Pero quiere decir que en Dios encontramos entonces perdón y salvación. Quiere decir que el que no tuvo pecado recibió toda la carga del pecado. Y vuelvo y te repito, lo hizo por amor a ti y a mí. ¿Usted ha internalizado eso? Que el que no tuvo pecado recibió toda la carga del pecado para que tú y yo seamos libres hoy. Hermano, cuando yo entiendo en mi vida eso, aparte de llorar y comenzar a procesarlo, la única respuesta que yo puedo tener es en amor a Cristo. Y de ahí salen las obras que hablábamos en respuesta al entendimiento de ese amor de Dios. Quiere decir que Jesús puede compadecerse de tu debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros. Un Jesús que me entiende. Y ahora sí, yo te voy a leer el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Si puedes, Jan, tirame el 16 solamente. Eso es hermoso. Tentado de la misma manera que nosotros. Es decir, que no le venga con cuentos a Cristo, porque Él sabe lo que tú estás pasando. Él sabe cuando tú eres tentado. Él conoce tus pruebas y tus debilidades, porque Él fue de carne y hueso. Porque ese Dios se encarnó en nosotros y nos pudo entender. Y se puede ser solidario con tu dolor y con el mío. Tú no estás hablando de un Dios que no entienda lo que tú estás pasando. Tú no estás hablando de un Dios
que no esté demandando algo o que esté demandando algo imposible de ti. Ni tampoco estás hablando de un Dios con fuete y vara, castigador. Estás hablando de un Dios amoroso, que comprende tus debilidades y que te hace una invitación hermosa hoy. Daniel Miglior, un teólogo bastante reconocido, no de los contemporáneos alemanes, sino ya del siglo XXI, dice algo muy interesante sobre el pecado. Y él dice, o va más allá sobre el pecado, y dice que el pecado es la resistencia del ser humano a una relación esencial con Dios. La resistencia del ser humano a una relación que es esencial, que el ser humano necesita tener con Dios. Y la resistencia a reconocer nuestra necesidad de su gracia. Me la puso más difícil todavía. Porque entonces, si bien yo sé que yo hago algunas cosas que son pecados, parecería ser que no tengo excusa para no acercarme, y que esa excusa que yo esté poniendo es en sí misma el pecado. La resistencia de acercarme al trono de la gracia de ese que derramó su sangre por mí. Qué hermoso está eso. En otras palabras, Él nos presenta el pecado como la oposición, y esa frase fue la más que me gustó, la oposición a recibir su gracia. Y Ernesto hacía una pregunta que iba por esa línea en la clase. Néstor. Y la cogí en el aire cuando la trajo. Que mucho cristiano se opone. Cristiano, no creyentes también. Pero aún siendo cristianos, que mucho cristiano se opone a recibir la gracia de Cristo. La gracia de Dios. Principalmente en ocasiones porque no lo han entendido. Qué bueno que nuestro trabajo, como hablábamos en la clase, nuestro trabajo es seguir predicando, pero demostrárselo con amor. No con el martillo para que crea igual que yo, porque le falta el respeto a la diversidad. Y yo no estoy diciendo que esté pensando bien la otra persona, pero yo no puedo caer en la violencia. Y la violencia no es solamente con los puños y con las armas. Pero ante esa oposición que podemos presentar, mira la invitación hermosa que hoy te sigue haciendo Dios. Y es esa particularmente, y esta que tienes acá, el verso 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. La versión popular le llama el trono de la gracia, le dice al Dios amoroso. Esa me barata, porque ese es el atributo principal de Dios, el Dios amoroso. Esa es la invitación que Dios te está haciendo hoy. Hoy tu pecado puede ser tu negación a acercarte a ese gran trono de gracia y a recibir su misericordia. ¿Por qué te estás negando? Yo no lo sé. Y te digo que yo no lo sé porque quizás mi frustración puede ser la misma de Néstor. Porque no sé dónde está la falta de comprensión de que el perdón está ahí, está dado. De que está dada, de que lo que se necesita es tu arrepentimiento y tu acercamiento a Él, que la invitación está hecha. Ese es el llamado que Él nos hace hoy, y te lo parafraseo un poco. Acércate pues en confianza a ese trono de gracia para que recibas su misericordia y su bondad ahora que la necesitas. Y digo ahora que la necesitas porque su misericordia está ahí para que la recibas. Y hoy puede ser día
en que tú estés necesitando recibir de la misericordia de Dios. Hoy puede ser día en que tu pecado no necesariamente consista en las cosas que has hecho, sino en tu negación a recibir la gracia y la misericordia de Dios en arrepentimiento. Puede que hoy cargues con remordimiento de los errores pasados. Hoy es día de arrepentimiento. Si estás cargando con remordimiento de errores pasados, hoy es día de arrepentimiento y de acercarte al trono de gracia. Pero también puede ser que estés también arrastrando y cargando con remordimientos de errores pasados, aún después del arrepentimiento, aún después de haber pedido 1000 veces perdón a Dios, y todavía es la hora que sigues pidiendo perdón. Entonces lo que tienes hoy es tu negación a recibir la misericordia y acercarte al trono de la gracia. Y no te lo estoy diciendo como una acusación, todo lo contrario, te lo estoy diciendo porque entonces tu caso se simplifica. Porque lo que tienes que hacer es acercarte al trono de la gracia. Quizás no te has acercado porque sientes que no lo mereces, pero eso precisamente es la gracia, el don inmerecido, el favor inmerecido de Dios. ¿Sabes qué? Es que ninguno la merecemos, es que yo no la merezco, es que nadie la merece. Es que no hay algo que tú puedas hacer para merecerla con tus fuerzas humanas. Si esa es tu situación hoy, no rechaces hoy su invitación. No la rechaces y acércate al trono de gracia. Yo voy a abrir un espacio. Aquellos que puedan, iglesia, pónganse en pie, porque miren la peculiaridad. Todos, por eso es que lo digo como iglesia, a mí no me gustan los llamados en masa. No la respuesta en masa a los llamados, perdón. No me gustan los llamados donde quiero incitar a la iglesia a pasar en masa. Así que puestos en pie todos hoy, aquellos que pueden, Milton va a estar entonando un cántico, probablemente con adoración también. Y tú y yo lo que vamos es a saber que de esa manera es que nos acercamos al trono. Que de esa manera es que venimos, tal y como yo soy, Señor. Que no tienes que esperar a ser perfecto. Y todos los días necesitamos de su gracia. Y por eso es que como iglesia lo vamos a cantar. Por supuesto que el altar está abierto para aquellos que en una situación en particular, número 1, quieras acercarte a ese trono de gracia porque nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador. Hoy es día de salvación. Hoy es día de acercarte de esa manera al trono de la gracia y recibir su bondad, su misericordia, su perdón y su salvación. O número 2, porque estés pasando una situación particular en donde te hayas visto imposibilitado a acercarte al trono y hoy sabes que no hay excusa, que nada te limita a acercarte al trono. ¿Y por qué lo decimos en el altar? No quiere decir que aquí está el trono de la gracia de Dios. Quiere decir que a veces te sientes más cómodo y en más libertad aquí de derramarte delante de Dios. Por eso es que te digo que por supuesto que el altar está abierto. Así que entonamos como iglesia este canto sabiendo lo que hacemos en Él y cómo nos acercamos a Dios.